Bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Perdón. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su asesora virtual. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, y estamos en la semana 2. Los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida. Retroalimentamos la semana 1, que aunque ya pasó una semana de receso, vamos a recordarlo un poco porque nos va a servir para dar arranque a la semana 2. Tenemos el objetivo, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas, o sea, de dudas. Entonces yo les voy a pedir por favor que me den la oportunidad de explicarles todo el material que yo traigo, y al término de la explicación ustedes hacen las preguntas para no interferir la explicación. Bien, vamos a dar inicio con la bienvenida. Sean ustedes bienvenidos a esta semana 2. Ya saben ustedes la dinámica. Mantenemos los micrófonos en silencio, tomamos nota durante la explicación y al final preguntamos. Pasamos a lo que es la retroalimentación. Nos dimos cuenta que en las tareas que ustedes entregaron todavía tienen un poco de complicaciones para entender lo que es el fondo. Recuerden que el fondo tiene 6 elementos y yo les expliqué en la semana 1 de qué se trata cada elemento. Es decir, si yo, por ejemplo, me dicen que yo ponga un argumento, tengo que hacer un resumen o una síntesis de la obra, ¿sí? Si yo me dicen el tema, pues es la idea principal. Pero yo tengo que respetar estos 6 elementos. Acuérdense, por ejemplo, en el tiempo solamente habían 2 opciones cuando llenamos el cuadro. O es cronológico, cuando es explícito el tiempo. Y cuando el tiempo no se explica y no aparece en ningún lado de la obra, pues es psicológico, ¿sí? Porque transcurre en la mente de un personaje. En ese sentido, tenemos que tener muy claro esto de fondo y sus 6 elementos y qué es lo que lleva cada elemento, porque en la semana 4, en el proyecto integrador, esto va a ser la base del proyecto integrador. Entonces, si yo no lo comprendo ahorita o no lo entiendo y no le pregunto al asesor virtual, pues voy a tener problemas en el proyecto integrador. Así que, por favor, ojo con esto. Recuerden que yo estoy a sus órdenes, estoy para ayudarlos, y cualquier duda está el foro de Aprendiendo. Ahí pueden ustedes preguntar y con mucho gusto yo les voy a apoyar. En cuanto al contexto de la obra, yo les comparto aquí igual, porque tuvimos problemas en la comprensión de que el contexto de la obra, me ponían cuestiones que no era precisamente el contexto. Entonces aquí les pongo una liga que les puede servir a ustedes para leer un poquito más sobre lo que es el contexto de la obra. A pesar de ello, como parte de la retroalimentación, les traigo aquí lo que vimos en la semana 1. Entonces aquí nos dice que para que yo pueda entender un texto literario es necesario que yo sepa o investigue qué ocurría cuando fue escrito. ¿En qué año fue escrito? En 1910. ¿Qué estaba pasando en ese momento? No, pues que la revolución. Entonces eso me va a servir como referente para yo entender por qué escribió el autor tal o cual poema o tal cosa, ¿no? Por qué apareció la obra. Entonces el contexto se trata de las situaciones específicas que rodean al autor en el momento de escribir la obra. Igual les traigo aquí una liga que les puede servir para esta cuestión del contexto de la obra. Y también vimos el contexto del autor, que fue donde más tuvimos errores en los trabajos de la semana 1. Entonces el contexto del autor se va a diferenciar del contexto de la obra, porque aquí nos habla del mundo personal que vive el autor. O sea, lo que está cercano a su persona. En el contexto de la obra, pues podemos decir, no, se escribió en España estaba sucediendo una guerra social, una guerra política, o habían varios meetings porque las personas estaban en desacuerdo. Entonces ya ustedes van viendo qué es lo que sucedía en el contexto de la obra en general. Pero cuando hablamos del contexto del autor nos referimos a algo más personal. Entonces, igual entran los acontecimientos políticos, económicos, sociales o culturales, pero en especial nos vamos a apoyar de la biografía del autor para que podamos elaborar esta cuestión del contexto del autor. ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Por qué se dedicó a escribir? ¿Estaba casado? ¿Estaba soltero? ¿Tenía hijos? Bla, 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 ¿no? Ahora bien, nos vamos al objetivo de la sesión, de esta sesión, que es
brindar herramientas para que puedan elaborar las actividades pues de la semana 2. Y nos toca ver la unidad 2, que es literatura, un acercamiento a otras realidades. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes interpreten textos a partir del análisis del contexto. Por eso les pasé hace un momento el contexto, porque si no hemos entendido el contexto, se nos va a hacer difícil analizar las obras que nos van a pedir aquí en esta semana 2. Voy a analizar el contexto donde fueron producidas las obras para que yo lo pueda relacionar con la cultura de donde salieron estas obras y así yo pueda comprender la visión del mundo que ofrecen esos autores. Eso me va a permitir ser tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Al finalizar la semana tenemos que cumplir ese objetivo. La dinámica de trabajo, ustedes ya les saben, nos comunicamos por mensajería de plataforma, en el foro de Aprendiendo, sus dudas, en el foro de novedades, cuando les subo yo los recursos, las plantillas. Por cierto, en el foro de novedades les subo yo recursos muy importantes que les puede servir para sacar ese 100 que todo el mundo quiere. Entonces, por favor, revisen el foro de novedades. Incluso subí una plantilla para la actividad 3. Que nos piden 11 diapositivas y luego hacemos 15, hacemos 9. Entonces ahí está exactamente las 11 y lo que debe de ir en cada diapositiva. Estoy conectada mayormente de 8 a 11 de la noche y las tareas en esta semana se califican en 72 horas. Recuerden ustedes que sábado y domingo son días inhábiles, por lo tanto no cuentan. Lo que quiere decir que si yo entrego el viernes, a más tardar miércoles ya tiene que estar calificado mi trabajo. Sábado y domingo son días inhábiles de descanso. Empezamos con literatura e individuo. Nos explican aquí que cuando uno lee un texto literario, se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector. Y aunque el autor y la persona que lo lee no se encuentren en el mismo lugar ni en la misma época histórica, pues hay cierta comunicación. Por eso es importante que nosotros sepamos cuándo se escribió la obra, qué era lo que estaba pasando, porque eso me va a servir de referente para que yo pueda entender por qué escribió el autor tal o cual cosa. Por lo tanto, nos dicen que la comunicación tiene un solo sentido. Es del autor, el libro que nos sirve como el elemento, como base, y el lector. ¿Sí? La literatura describe y en algunos casos explica el comportamiento y los cambios sociales. Por lo tanto, gracias a esto, pues es considerada una fuente de conocimiento. ¿Sí? No toda la literatura describe los comportamientos y los cambios sociales. O sea, no todos se basan en hechos reales. Hay unos que ponen en juego su imaginación, como nos va a tocar leer en esta semana 2. En este caso, entonces, la literatura puede ser ficticia, cuando es algo que no existe, que nada más existe en la imaginación del autor. Y es real cuando se basa en hechos reales, en cambios sociales, lo que le rodea, qué es lo que está pasando. Y aquí me vuelven a ratificar que para que yo pueda comprender, de repente leemos y no entendemos un texto literario, pero me dice aquí que para que yo lo pueda comprender es necesario, es importante y es básico que yo vea qué ocurría cuando fue escrito, por qué apareció, cuáles son sus propiedades. De esa manera, pues vamos a ver la relación, la crítica, la influencia que tenía lo social que sucedió en la época, en el escrito que estamos leyendo, que escribió cierto autor. Aquí estamos hablando del contexto. Bien, me dice aquí que los movimientos literarios, acuérdense que en la semana 1 vimos géneros literarios, acuérdense, de género lírico, narrativo y dramático. Aquí vamos a ver movimientos literarios en esta semana 2 y vamos a aprender a identificar en las obras que vamos a leer cuáles son los movimientos literarios que tuvieron influencia en esas obras. Entonces, los movimientos literarios buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entre esos movimientos, pues está el romanticismo, que busca la originalidad de la expresión de los sentimientos del autor mezclados con el arte. El realismo y naturalismo, pues busca representar la sociedad tal cual es,
sus formas de vivir, sus tradiciones, sus valores, ¿sí? Pone especial atención en el medio en el que se desarrollan las personas junto con los genes y la herencia como factor determinante de la existencia humana. Otros movimientos literarios que tenemos es el modernismo. Se caracteriza porque busca escaparse de situaciones desagradables. Toma como inspiración formas francesas para generar poesía más cuidada. Y en el vanguardismo se ve influenciado por el campo de la psicología, en especial por la corriente psicoanalítica de Freud, ¿sí? Que maneja los sueños, alucinaciones, impulsos. Aquí como ejemplo de este movimiento vanguardista se encuentra el surrealismo, que expresa pensamientos conscientes e inconscientes, los sueños cobran importancia, y es un movimiento literario que busca ir más allá de lo real, a partir del impulso psíquico, de la imaginación, de lo que no es racional. Entonces aquí se ponen en juego muchas cosas. Ahora bien, ¿para qué vamos a saber nosotros estos movimientos literarios? ¿Cuáles son sus características? Porque nos va a tocar en la actividad 3 analizar dos obras, la de Frankenstein y la de la debutante. Me dice aquí que tengo que descargar la obra completa y leer solamente el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Con base en esa lectura de Frankenstein y de la debutante, voy a elaborar una presentación en PowerPoint, que era lo que yo les decía. Este material que les voy a presentar, que trae desde la portada, nombre completo, te pide todo lo que vas a tener. Esta es una plantilla que yo les subí en el foro de novedades. Es muy sencilla, consta de 11 diapositivas y aquí tenemos la segunda, que es ¿qué características deben de tener las diapositivas? Primero que nada, tienen que tener el título. Después, lo que me pide la diapositiva. Entonces, aquí está, primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Imagen de la emoción que me causó. Después, explicar la emoción, explicar la impresión, poner la imagen, explicar el sentimiento, 2, 3, 4 palabras y poner una imagen. Aquí ya tengo 3 imágenes y 3 explicaciones sencillas. Después sigue Mary Shelley y su contexto. Tengo que responder estas preguntas que están aquí. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad? ¿Por qué escribió el autor esa obra? Y aquí ya les puse que pueden anexar audio o imagen. No es obligación anexar el audio o la imagen. Pueden solamente responder las preguntas. Si se dan cuenta, en esta diapositiva no hay imágenes. Solamente respondo las preguntas y ahí quedó. Pero si yo quiero ponerle el audio, es válido. O si le quiero poner una imagen también. Aquí el detalle es que yo les pido, por favor, que cuando trabajen sus diapositivas, no las hagan con movimiento. Háganlas así fijas, porque es más fácil revisarlo. Porque cuando lo hacen con movimiento, en lo que yo estoy leyendo la respuesta de la pregunta 1 o la pregunta 2, ya se pasó la siguiente diapositiva. Entonces no me da la oportunidad de revisarlo, tengo que regresar otra vez y luego volver a leer y sí complica un poco la revisión. Entonces hagan las diapositivas como están estas, fijas, sin movimiento, sin transición, sin nada. En la diapositiva 4, aquí está el título, Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario, y aquí puse la línea. Acuérdense que acabamos de revisar los movimientos literarios. Una vez que yo termine de leer el título, el capítulo 4 y 5 del capítulo 1 de Frankenstein, voy a ver, de acuerdo a las características de los movimientos literarios, a cuál movimiento literario pertenece. Si, por ejemplo, yo veo que Frankenstein habla de los inconscientes, utiliza mucho la imaginación y lo irracional, es el surrealismo. Entonces yo voy a ver cómo está esa obra de Frankenstein, lo voy a leer y voy a ver qué característica del movimiento literario encaja con esa obra. Y voy a poner aquí el movimiento literario, el título. Y una vez que ponga el título, me voy a buscar dentro de la obra, de lo que yo leí, voy a buscar una frase que me sirva para justificar ese movimiento literario.
Si yo, por ejemplo, pongo que es del surrealismo porque utiliza la imaginación y es irracional, entonces busco alguna frase que sea algo fuera de lo común, que sea algo irracional y pego la frase aquí. Ya una vez que yo pegue la frase, entonces busco una imagen que vaya acorde a esa frase. Posteriormente me voy a buscar la segunda frase, que igual que me sirva para justificar el movimiento literario que yo puse aquí. Ya que tenga la frase, busco una imagen que vaya acorde a esa frase que yo copié y pegué aquí. Es copiar y pegar la frase, que sea, puede ser un párrafo de 2, 3 líneas, no tanto. De ahí me paso a la diapositiva 5 y me dice aquí que el título es Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Víctor Frankenstein es el personaje principal de la obra. ¿Cuál era el sentido de la vida para él? Ya después que yo lea la obra, voy a ver a qué se refiere el sentido de la vida. Yo les recomiendo que vean, para saber más, un video que se llama El sentido de la vida. Léanlo y ahí van a entender. De todas maneras, yo les puedo decir que el sentido de la vida se ve a partir de cómo veo la vida. ¿Para qué estoy en este mundo? Por ejemplo, para mí, mi vida tiene sentido por mi familia, porque tengo mis nietos, porque estoy con ellos, los voy a... Eso le da sentido a mi vida. Pero además de eso, para mí el sentido de la vida es prepararme cada vez más y ser alguien en la vida y poder ayudar a mis estudiantes, porque soy maestra. Para mí ese es el sentido de la vida, ayudar a mis estudiantes a superarse, a mejorar, ¿sí? Entonces, ese sentido de la vida, ustedes lo van a encontrar en la obra. Cuando ustedes vean qué decía Víctor, qué hacía Víctor Frankenstein, qué fue todo, él fue un doctor, qué era todo lo que hizo. Con base en ello voy a deducir cuál era su sentido de la vida. Y lo voy a explicar en este recuadro y voy a pegar una imagen que vaya acorde con la explicación de ese sentido de la vida. Una imagen que representa la frase que yo voy a poner acá. Posteriormente paso a la diapositiva 6 y pongo el título que es mi primera impresión, la debutante de Leonora Carrington. Aquí vuelvo a empezar como lo que yo expliqué aquí en la diapositiva 2, la explicación de la emoción, de la impresión, del sentimiento, y pongo una imagen que vaya acorde a cada uno de ellos. Lo que quiere decir que esta diapositiva 6, la 7, que son las preguntas, la 8, que son las frases del movimiento literario, y la imagen que vaya acorde a esas frases, todo va al mismo orden que lo que explicamos de Frankenstein, hasta llegar al sentido de la vida para la debutante. Acuérdense que la debutante es el personaje principal de esta obra. Entonces, ¿cuál era su sentido de la vida para ella? Ella le iban a presentar en la sociedad. Entonces, ¿qué sentido para ella tenía la vida o no tenía sentido? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo leo la debutante y busco cuál era el sentido de la vida para esa jovencita que iba a ser presentada en la sociedad. ¿Qué pensaba de la vida? Posteriormente me voy a la diapositiva 10 y voy a ver el título de la diapositiva, la ficción y los mundos posibles. Y voy a dividir la diapositiva en dos, imaginariamente, para que yo en un lado pongo Frankenstein, en la otra pongo la debutante. Aquí pongo una breve reflexión entre 20 y 50 palabras sobre lo que es la ficción y los mundos posibles. O sea, qué tanto Frankenstein maneja la ficción y qué tanto es posible lo que sucede en la novela de Frankenstein. Y en el texto de la debutante, qué tanta ficción hay y qué tanto es posible que suceda lo que se plantea allá. Entonces, por cada obra voy a ponerlo ahí, voy a identificar elementos ficticios y mundos posibles. ¿Qué es ficticio y qué es posible? ¿Qué es ficticio y qué es posible en cada una de las obras? Y posteriormente voy a buscar una imagen por cada reflexión que yo ponga. Voy a buscar una imagen que vaya acorde a esa reflexión. Y al final, pues voy a poner mis fuentes de consulta. Es importante que sea estilo APA, pueden consultar el manual en Google, inmediatamente les sale el manual para que ustedes vean de qué manera pueden realizar su bibliografía o sus fuentes de consulta. Bien, con esto nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es un poquito de Mary Shelley y Leonora Carrington, que nos va a ayudar a lo del contexto. Mary Shelley es hija de un filósofo británico y de una escritora y feminista. En 1818 publica su obra Frankenstein
y se publica en el marco de la Revolución Industrial. Ese es el contexto de la obra de Mary Shelley y su parte de ella, ¿no? Porque aquí nos habla de sus padres. Y Leonora, pues nos dice que nace en 1917, se publica en 1940 La Debutante, fue escrita en Francia, dice que se inspiró en la vida que llevaba, cuando se publicó la obra se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, ella llega a México en 1942 y se casa, y pues en México fue donde se pudo desarrollar y explotar todo su potencial artístico. Este es un ejemplo de la diapositiva que yo les decía que tenían que copiar, así como está aquí, y pegar una frase de la obra. Aquí, ¿a qué movimiento literario corresponde? Y aquí busco una frase en la obra, lo copio y lo pego aquí y pongo una imagen que vaya acorde a la frase. Por ejemplo, aquí Elizabeth, rebosante de salud, con sorpresa y alegría, se abrazaba. Pongo a unas personas que están abrazando. Y aquí la segunda frase dice, la vida parece hecha de cálido sol y jardines, de rosas, de sonrisas, bla, bla, bla. Y pongo aquí una imagen de rosas. En la siguiente, La Debutante, que en esa diapositiva que corresponde al movimiento literario, aquí tengo una frase, aquí tengo otra frase. Aquí esta frase dice, se me ocurrió una idea audaz, estuve a punto de echarme a reír, no tienes más que ir en mi lugar. Y aquí pongo a la hiena que está vestida porque va a ir en lugar de la chica a su presentación. Y aquí cuando ella dice que el animal que llegó a conocer mejor fue la hiena, bla, 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 aquí tengo a la chica con la hiena que está platicando con la hiena, ¿sí? Entonces tengo que poner la frase, lo extraigo de la obra, lo copio, lo pego aquí de 2, 3 líneas y pongo la imagen que vaya acorde a la frase. Bien, con esto pasamos a la actividad 4, que es literatura, pluriculturalidad. La estructura siempre tiene que llevar una portada, el documento. Voy a descargarlo y al final una bibliografía o fuentes de consulta. Aquí les puse una liga para que ustedes pudieran ver poemas mayas. Déjenme buscar. A ver, aquí está. Aquí está, miren, esta liga tiene 13 poemas en maya, su traducción al español. Aquí está, miren, Incaba, Tiquín Hotel, Chichil Chichiatal. Y aquí ya me lo dice en maya y después me lo traduce en español. Mi nombre es un pellejo disecado, de boca es mórbido. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para mi actividad. Déjeme buscarla. Es la actividad 4. A ver si la tengo aquí. Ahorita se las presento. Sí, a ver. Para que ustedes tengan una idea de qué se trata esta actividad 4, es el documento descargable. Aquí está. Y aquí está el documento descargable. Aquí les puse una portada. Aquí está, y ustedes le llenan los demás. Y aquí está la actividad 4. En el punto 1 me dice que yo lea el canto de primavera, que yo lo escuche. Lo escucho en náhuatl, después traducido al español, y voy a responder estas 3 preguntas. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si es sí, ¿en qué? Si no, pues se queda así. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Tengo que responder todas las preguntas aquí en el inciso B, por favor. Y en el inciso C me dice, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Es la primera pregunta, la respondo. Después respondo, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Tercero, ¿cuál disfrutaste más? Entonces tengo que responder las 3 preguntas. Después me dice que yo busque en internet un texto o fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900, que es la liga que yo les acabo de mostrar, ¿sí? Esos son poemas mayas. Y aquí me pide que sea en alguna lengua indígena, pero que también tenga la traducción, porque yo lo que voy a hacer es leerlo en español y grabar un audio.
Dice 1 minuto máximo, o sea que puede ser menos, no se preocupen ustedes por el tiempo. Ya que yo lo lea, lo subo a la nube. Ahora bien, sé que ustedes tienen algunos problemas para subirlo a la nube. Una manera fácil de subirlo a la nube. Yo, por ejemplo, puedo grabarlo en WhatsApp. Grabo el audio, es como que le mandan el audio a alguien, ¿no? Le mandan el audio y después de que se lo manden, lo señalan ese audio que enviaron, le dan en los 3 puntitos de arriba, le dan compartir y lo comparten en Drive. Ya que lo compartan en Drive, ya que lo tengan, o lo guardan en Drive, perdón, ya que lo tengan en Drive, ahí le dan al texto, igual le dan compartir la liga, y es la liga que ustedes van a compartir aquí, aquí donde dice sube tu audio, y aquí comparten la liga. Entonces lo puedo hacer por WhatsApp, lo puedo hacer incluso por el grabador de voz de su teléfono, lo pueden grabar, lo guardan en su teléfono y después lo comparten en Drive, y ya que lo tengan en Drive, ya pueden compartir la liga. Es muy fácil. Si tienen dudas, de todas maneras, yo les subí en el foro de novedades un tutorial para que ustedes pudieran hacer esta cuestión de subir a la nube. En el punto 5, me dice aquí que yo comente de 3 a 5 líneas. Es importante que consideren la cantidad. ¿Qué sintieron ustedes al leerlo en voz alta? Si les produjo alguna emoción o alguna impresión, lo van a notar aquí en el punto 5, de 3 a 5 líneas. Si tiene menos de 3 líneas, pues les va a invalidar la respuesta. Después de eso, tengo que leer este artículo. Acuérdense que aquí le doy clic derecho, le doy abrir hipervínculo y ya puedo abrir la importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y sus culturas. Y voy a reflexionar sobre eso que leí y voy a responder de 3 a 5 líneas si yo creo que la literatura ayuda a conservar las lenguas indígenas. Si digo que sí, ¿por qué? Si digo que no, ¿por qué? Voy a justificar mi respuesta con base en lo que yo leí de la importancia de las lenguas indígenas. En el punto 7, vamos a buscar en internet una muestra lírica mexicana. Aquí nos habla de corridos, coplas. Por ejemplo, yo vivo en Quintana Roo, pero soy yucateca. Pues me voy a buscar unas bombas yucatecas, ¿no? Ya yo busco esa muestra lírica y que sea propia de mi estado y pego la liga aquí. De preferencia, pues que sea de YouTube. Verifiquen que esa liga funcione. En el punto 8, pues voy a poner porque de 3 a 5 líneas, acuérdense ustedes que es muy importante la cantidad de líneas. Entonces voy a poner de forma muy breve por qué elegí esa muestra lírica, qué representa para mí como mexicano o para ustedes como mexicano, qué representa. En el punto 9, me explica que México es una nación pluricultural, o sea, tiene muchas culturas, muchas personas con raíces diferentes, de diferentes culturas, y nos dice que hay indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, etcétera. Y me hace una pregunta y me pide que yo la responda de 3 a 5 líneas. Recuerden que es importante contestar mínimo 3 líneas. Mínimo, máximo 5, o pueden ser un poquito más de 5, pero si es menos de 3 líneas, les va a invalidar la respuesta. Entonces me pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja esa pluriculturalidad? Acuérdense que la lírica mexicana lo manejamos aquí arriba, donde me dice en el punto 7 que yo busque una muestra de la lírica mexicana. Después contesto la 8 y aquí en el punto 9 me dice que si esa lírica mexicana pues refleja la pluriculturalidad. Sí o no, y tengo que justificar mi respuesta de 3 a 5 líneas. Y aquí en el punto 10 me dice que con base en todo lo que he resuelto anteriormente, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Fíjense bien en lo que nos están preguntando y voy a responder de 3 a 5 líneas. ¿Por qué la literatura es importante? Para valorar y respetar las diferentes culturas. Si ustedes rescatan el objetivo de la semana, es que yo
reconozca y analice literaturas para que eso me dé pie a valorar las diferentes culturas. Entonces, es cierto que a través de la literatura yo puedo valorar y respetar las diferentes culturas, sí o no, porque para esto me tengo que ir tal vez a la semana 1 a ver qué es literatura. Si todavía a estas alturas del partido no lo sé, no lo tengo claro, entonces me regreso a la semana 1. Recuerden que literatura, lo vimos en la semana 1, en la primera diapositiva, es el arte de expresar a través de la escritura los sentimientos, las emociones, las vivencias del autor. Y que a través de la literatura, cuando nosotros leemos literatura, tenemos la oportunidad de conocer otros mundos, otras culturas, y que a partir de ello, pues nos da la oportunidad de valorar y respetar esas otras culturas en diferentes épocas. Entonces, con base en ello, pues vamos a responder el punto 10. Y aquí, a lo último, siempre les pido las fuentes de consulta, todo lo que hayan ustedes utilizado, por ejemplo, los videos de YouTube, la muestra lírica de si bombas yucatecas, que si los poemas mayas, o sea, todo eso tengo que poner aquí, las fuentes de consulta, todo lo que me haya servido para hacer esta actividad. Recuerden que las fuentes de consulta tienen que ser al estilo APA, por favor, para que pueda yo iniciar con mi formación en cuanto a citar las fuentes de consulta. Bien, terminamos entonces esta actividad 4 y nos pasamos a los foros. Los foros tenemos las reglas de etiqueta, es expresarnos de manera educada, sin faltas de ortografía, escribir como debe de ser, no puras mayúsculas, sino mayúsculas y minúsculas, acentuaciones, etcétera. Y pues aquí yo les pido un favor, en el foro de novedades, estar pendientes de los avisos. Les pido por favor que descarguen la plantilla de la actividad de las diapositivas, la actividad 3, les va a ser de mucha utilidad, así ya no van a ser más de 11 diapositivas, porque es importante que sean exclusivamente 11, ni 20, ni 15, ni 10, ni 9. 11, y con esas plantillas les va a dar la oportunidad de cumplir con ese requisito. En el foro de aprendiendo, pues igual es importante que manifiesten sus dudas, que ustedes, si ven que algún compañero tiene alguna duda sobre la actividad, que no pudo asistir a la sesión, entonces ustedes les responden, los apoyan, para que de esta manera pues podamos formar una verdadera comunidad de aprendizaje. Además de eso, en este foro de aprendiendo podemos compartir muestras de la riqueza cultural y literaria de su estado o comunidad. Por ejemplo, yo puedo compartir los poemas mayas, incluso voy a compartirles hoy algunas leyendas mayas, que son muy bonitas, les va a gustar, y ustedes también pueden compartir otras cuestiones que sientan que es parte de su cultura o que es parte de la cuestión literaria de su estado. Bien, con esto pues terminamos, concluimos nuestra sesión. Yo les agradezco su atención y pues tenemos un espacio de preguntas y respuestas, como yo les había dicho al inicio. Estoy a sus órdenes. Díganme si tienen alguna duda, con mucho gusto yo les puedo apoyar. Espero que hayan tomado nota. Ahora sí, pueden abrir sus micrófonos y decirme sus dudas. ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Les recuerdo que esta sesión se está grabando y que lo voy a subir en el foro de novedades en un momento, más al ratito. Les subo la liga para que ustedes lo puedan consultar las veces que lo consideren necesario. Para eso es la sesión, igual. Pero especialmente, pues hay que aprovechar, si están en vivo y a todo color, pues que me manifiesten sus dudas. Sí, buenas noches. Hola, señorita Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que dudas claras aún no tengo. Bueno, he ido leyendo el contenido de la semana y también yo trabajo, entonces me voy como que con el contenido, pues sí, como diré, pues aún no tengo dudas, pero creo que usted hace un gran trabajo, entonces esta sesión está bien explicada y creo que me apoyaré
pues sí, repitiendo la sesión en dado caso que lo necesite. Pues sí quisiera expresar que no tengo dudas claras, pero pues ayuda mucho las explicaciones tan claras que nos da y concisas y al tema. Entonces, pues sí, agradecerle y que todo va bien. Y pues gracias. Muchísimas gracias, igual. Bueno, pues si no hay dudas, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Y en el transcurso de la semana, recuerden ustedes el foro de Aprendiendo, ahí pueden manifestar sus dudas, porque cuando empiecen a hacer las actividades, tal vez ahí les van a surgir algunas dudas. ¿Alguna otra cosa más antes de despedirnos? Ninguna, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Fue un placer estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.